para cualquier atleta joven, sobre todo en deportes de carrera o de salto, hay un dolor que es casi, no sé, un rito de iniciación. Uf, sí. Esa molestia aguda, persistente, justo debajo de la rótula. Muchas veces se despacha como dolor de crecimiento, pero su nombre clínico es enfermedad de Osgood-Schlatter. Exacto. Y si vas a cualquier campo de entrenamiento, ves la supuesta solución por todas partes, una simple cincha de velcro. La gran pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cómo es posible que esta tira, que parece más un accesorio, pueda resolver un problema biomecánico tan complejo? Es la pregunta del millón, desde luego. Llevamos años con el misterio. ¿Es un truco mental? ¿Un placebo? ¿O hay ciencia de verdad detrás? Es que el problema no es ninguna tontería. La Osgood-Schlatter es una apofisitis por tracción. A ver, dicho para que nos entendamos. El cuádriceps, que es uno de los músculos más potentes del cuerpo, tira una y otra vez de su punto de anclaje en la tibia. Y en un adolescente, ese punto de anclaje no es hueso sólido todavía. Claro, es un cartílago de crecimiento mucho más vulnerable. Esa tensión constante lo inflama y provoca un dolor que, bueno, puede llegar a ser muy limitante. Y para resolver este misterio, hoy vamos a abrir la caja negra. Nos vamos a sumergir en un estudio científico muy reciente que no se conforma con preguntar si la cincha funciona, Que va mucho más allá. sino que se dedica a medir con una precisión asombrosa cómo y cuánto afecta a las fuerzas que causan el problema. El artículo se titula Análisis cuantitativo de las fuerzas del cuádriceps en chicas adolescentes durante la carrera con cinchas infrarrotulianas. Un título largo. Sí, se publicó en el Journal of Sports Science and Medicine en diciembre de 2024 y los autores son Xueying Chang y su equipo. Y es un estudio muy necesario. Como bien señalan los autores, casi toda la investigación sobre este tema se ha centrado históricamente en chicos. Es verdad. Pero es que la realidad es que la incidencia en chicas es prácticamente la misma, y su participación en deportes de alto impacto no para de aumentar. Así que este trabajo viene a llenar un vacío fundamental. Vale, pues entremos en materia. Vamos a desgranar el experimento, porque aquí me surge la primera gran duda. Medir la fuerza de una pisada contra el suelo, lo entiendo. Sí, con placas de fuerza. Pero, ¿cómo demonios mides la fuerza que está haciendo un músculo concreto dentro de la pierna mientras una persona corre a toda velocidad? ¿Es que suena a ciencia ficción? Pues es casi ciencia ficción, pero es posible si combinas 3 tecnologías como si fueran las piezas de un puzzle. El diseño es muy ingenioso. A ver. Primero, reclutaron a 16 chicas adolescentes sanas con una edad media de unos 12 años y medio, justo en la diana de cuando suele aparecer este problema. Y las pusieron a correr en un laboratorio en 2 condiciones, con y sin las cinchas puestas en ambas rodillas. De acuerdo. ¿Y cuáles son esas 3 piezas del puzzle tecnológico? La primera pieza es, digamos, el esqueleto. Usaron un sistema de cámaras de captura de movimiento de alta velocidad, un sistema Beacon. Ah, sí, el de los marcadores reflectantes. Ese mismo. Colocan 32 pequeños marcadores por todo el cuerpo de la corredora y las cámaras triangulan su posición exacta en el espacio cientos de veces por segundo. El resultado es un esqueleto digital en 3D que se mueve con una precisión milimétrica. Vale, ya tenemos el movimiento. La segunda pieza, imagino que son las fuerzas externas, ¿no? Exacto. El suelo del laboratorio no es un suelo cualquiera. Está equipado con placas de fuerza. Cada vez que el pie aterriza, estas placas miden la magnitud y la dirección del impacto. Así sabes cuánta fuerza está devolviendo el suelo al cuerpo en cada instante. ¿Y la tercera pieza? La tercera pieza es el chivato muscular, la electromiografía de superficie, o EMG. Ah, los electrodos que se pegan en la piel sobre los músculos. Esos mismos. Se colocan sobre el cuádriceps, los isquios. Estos sensores no miden la fuerza directamente, pero registran la señal eléctrica que el cerebro envía al músculo para que se contraiga. Es un indicador muy fiable de cuándo y con qué intensidad se está activando cada músculo. Entendido. Tenemos movimiento 3D, impacto contra el suelo y activación eléctrica de los músculos. Pero el estudio habla de fuerza del cuádriceps en newtons. ¿Cómo se pasa de esas 3 piezas a una cifra concreta? Sigue pareciéndome un salto enorme. Aquí es donde entra la magia, y se llama OpenSim. Es un software de simulación musculoesquelética potentísimo. ¿Vale? Lo que hace es coger todos esos datos, el movimiento del esqueleto, las fuerzas del suelo, y los introduce en un modelo biomecánico increíblemente detallado del cuerpo humano. Este modelo no es un simple monigote,
Tiene huesos, articulaciones y más de 80 músculos por pierna. A ver si lo he pillado. Es como si crearan un avatar digital, un gemelo biomecánico de cada participante, y luego lo pusieran a correr en el ordenador para recrear exactamente su movimiento. Precisamente. Y mediante un proceso matemático llamado dinámica inversa, el software hace el trabajo de detective. Calcula hacia atrás y se pregunta, ¿para qué este esqueleto se mueva así, con estas fuerzas? ¿Qué fuerzas internas tuvieron que generar el vasto medial, el recto femoral, etcétera? Es la única forma de estimar esas fuerzas sin tener que abrir a nadie en canal, claro. Ya, pero un momento. Entiendo la lógica, pero ¿cómo sabemos que lo que escupe el ordenador es la realidad? ¿Hay alguna forma de comprobar que ese avatar no se está inventando las fuerzas? Una pregunta fundamental, y es lo que le da validez a todo el estudio. Claro. La comprobación se hace con la tercera pieza del puzzle, el EMG. Recuerda que teníamos los datos reales de activación muscular, pues los investigadores compararon la activación que predecía su simulación con los datos reales de los electrodos. ¿Y encajaba? Encontraron una correlación muy fuerte, sobre todo en los músculos del cuádriceps, que eran los que más les interesaban. Ajá. Y esto es crucial. Nos dice que el modelo no se estaba inventando nada, que reflejaba de manera muy precisa lo que ocurría biológicamente en la pierna de las corredoras. Le da una fiabilidad enorme a las cifras de fuerza que calcularon. Vale. Ahora sí. La tecnología es impresionante. Con todo este tinglado montado y validado, vamos a lo importante. ¿Cuál fue el hallazgo principal? ¿Funciona la cincha o nos han estado tomando el pelo? Pues aquí los datos no dejaron lugar a dudas, vamos. El resultado fue rotundo y estadísticamente no había por dónde cogerlo. Llevar la cincha infrarrotuliana redujo de forma significativa la fuerza generada por el músculo cuádriceps durante la carrera. Y no de una sola manera, ¿verdad? El estudio lo desglosa en 2 métricas clave. Efectivamente, la primera es la fuerza máxima, es decir, el pico de tensión que alcanza el músculo en el momento de mayor esfuerzo. Ese pico, al usar la cincha, disminuyó de una media de casi 10 veces el peso corporal a 8,6. Es una barbaridad de fuerza, pero la reducción es muy notable. O sea que la cincha reduce el golpe de fuerza más violento sobre el tendón. Exacto, pero quizás la segunda métrica es aún más importante. Es la fuerza acumulada, que los científicos llaman impulso. No es solo el pico, sino la suma de toda la tensión a lo largo de todo el ciclo. Piensa en ello como el desgaste total. Entiendo. Y esta fuerza acumulada también se redujo drásticamente. Esto es muy potente, porque si volvemos a la definición de Osgood-Schlatter, que decíamos que era causada por una tracción alta, repetida y continua del cuádriceps, Ahí está la clave. Los resultados atacan directamente a esa definición. La cincha reduce la tracción alta, el pico, y también la continua, la acumulada. Esto sugiere un mecanismo mecánico y directo. No es un placebo, es un dispositivo que está aliviando la tensión que origina la lesión. el estudio incluso detalla en qué momento de la carrera es más efectiva. Sí, y es otro detalle que refuerza la conclusión. La mayor reducción de fuerza se observó durante la fase de apoyo, desde que el pie toca el suelo hasta que despega. Justo el momento crítico. Justo. En ese instante, el cuádriceps trabaja de forma excéntrica. Se contrae mientras estira para frenar la rodilla y absorber el impacto. Es precisamente ahí cuando se genera la máxima tensión. Que la cincha actúe justo en ese momento es una evidencia muy sólida. Vale, esto parece una victoria aplastante para la cincha. Menos fuerza, menos dolor. ¿Caso cerrado? No. Pues, parecería que sí, pero los investigadores rascaron un poco más y encontraron algo que lo complica todo. Y que es, para mí, lo más importante y revelador del estudio. A ver, Resulta que no todo el cuádriceps estaba escuchando a la cincha. ¿cómo? ¿A qué te refieres? El cuádriceps no es un solo músculo, es un equipo de 4. 3 músculos llamados vastos y uno llamado recto femoral. Y el hallazgo sorprendente fue que la reducción de fuerza tan impresionante que hemos comentado ocurrió en los 3 músculos vastos. ¿En el vasto lateral, el medial y el intermedio? En todos ellos, la cincha provocó una caída significativa de la fuerza. Y aquí es donde la historia da un giro de guión total. Porque pensamos en el cuádriceps como una sola cosa, pero no lo es, y la cincha parece saberlo. Con 3 de los músculos, los vastos, fue increíblemente eficaz. Pero con el cuarto, el recto femoral, Con el recto femoral, es como si la cincha no existiera. El efecto fue mínimo, casi insignificante. No le hizo prácticamente nada. Y esa diferencia es la clave de todo. vaya. ¿Y por qué?
¿Qué tiene de especial el recto femoral para ignorar a la cincha? La respuesta está en la anatomía, y es fascinante. Los tres bastos son músculos monoarticulares. Esto significa que solo cruzan una articulación, la rodilla. Su única misión es extender la rodilla. Vale. Pero el recto femoral es un rebelde. Es biarticular. Cruza tanto la cadera como la rodilla. Esto significa que hace dos trabajos a la vez. Ayuda a extender la rodilla, pero también a flexionar la cadera. Entiendo la diferencia anatómica, pero ¿por qué eso lo hace inmune a la cincha? Piénsalo en el contexto de un adolescente en pleno estirón. Los huesos largos, como el fémur, pueden crecer a un ritmo vertiginoso, más rápido que los músculos. Claro. Si el fémur se alarga muy deprisa, el recto femoral, que está anclado arriba en la cadera y abajo en la tibia, se puede quedar literalmente corto. Se genera una tensión de base, una rigidez, que no depende de la contracción, sino de la propia longitud del músculo. O sea que me estás diciendo que puede haber dos culpables distintos para el dolor. Por un lado, la fuerza que generan los bastos al correr. Y por otro, la tensión constante de un recto femoral que se ha quedado pequeño para un hueso que ha crecido demasiado. Exactamente. Y la grandísima implicación de este estudio es que la cincha es una herramienta fantástica para combatir al primer culpable, la fuerza de los bastos, pero es prácticamente inútil contra el segundo, la tensión pasiva de un recto femoral acortado. Esto lo cambia todo. Entonces, si la causa principal del dolor de un atleta concreto es la rigidez de su recto femoral, ponerle una cincha podría no servirle de casi nada. Es muy posible que le ofrezca un beneficio muy limitado. Y esto explica por qué, en la práctica, vemos a chavales a los que la cincha les va de maravilla y a otros que dicen que no les hace nada. Claro. Probablemente no es que a veces funcione y a veces no. Es que está diseñada para solucionar un problema muy específico. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Si un joven atleta llega con dolor de rodilla, ¿le damos la cincha o no? La conclusión principal del estudio es clara. Las cinchas no son un placebo. Son una herramienta mecánica eficaz para reducir la carga sobre la tuberosidad tibial al disminuir la fuerza de los bastos. Por tanto, sí, pueden ser muy útiles. Pero con un asterisco enorme. Su eficacia depende de cuál de los 4 músculos del equipo cuádriceps es el que está causando más problemas. Exacto. Y esto nos obliga a ser más críticos. De hecho, los propios autores son muy honestos y señalan varias limitaciones en su estudio que nos invitan a no tomar estos resultados como una verdad absoluta. ¿Cómo cuáles? Es importante tenerlas en cuenta. Para empezar, una que es obvia. El estudio se hizo con participantes sanas. Por motivos éticos, no puedes poner a correr a chicas que ya tienen un dolor agudo. Claro. Un momento, si lo hicieron con chicas sanas, realmente podemos decir que funcionará igual en alguien que ya tiene la rodilla inflamada. La biomecánica de una persona con dolor puede ser completamente diferente. Es un punto clave. Puede que la cincha sea más preventiva que curativa o que su efecto varíe. ¿Qué más? Segundo, solo se estudió a chicas. Y aunque era un vacío que había que llenar, existen diferencias biomecánicas conocidas entre géneros, así que no podemos extrapolar directamente estos resultados a los chicos. Haría falta un estudio paralelo. Tiene sentido. ¿Alguna otra limitación clave? Sí, 2 más. Primero, no midieron la flexibilidad muscular de las participantes. Una pena, porque si lo hubieran hecho, podrían haber confirmado su hipótesis sobre el recto femoral. Ah, claro. Y por último, solo analizaron la carrera en línea recta. La Ausguldslätter es una pesadilla en deportes con saltos, chuts, cambios de dirección, como el baloncesto o el fútbol. El efecto de la cincha ahí podría ser muy diferente. Entendido. Haciendo una recapitulación final, las cinchas no son un placebo, ni mucho menos. Reducen de forma medible las fuerzas que causan la Ausguldslätter, pero su superpoder parece limitarse a los músculos bastos. Su efectividad no es universal. Y depende de la huella dactilar biomecánica de cada atleta, en especial de la flexibilidad de su recto femoral. Y eso nos deja con una idea final para la reflexión, que va un poco más allá del estudio, pero que se deriva de sus hallazgos. A ver. Quizás el futuro del tratamiento no debería empezar con la pregunta ¿cincha sí o cincha no? Quizás el primer paso debería ser una evaluación funcional muy sencilla. Exactamente. ¿Te refieres a algo como una prueba de flexibilidad sin más? Sí. A eso me refiero. Una evaluación de la flexibilidad, prestando especialísima atención al recto femoral. Es una prueba que cualquier fisio o preparador físico puede hacer en 2 minutos. Si el atleta muestra una tensión o acortamiento significativo ahí, a lo mejor el tratamiento principal no es la cincha, sino un programa de estiramientos muy específico. ¿Y si la flexibilidad es buena? Entonces, la cincha podría ser una herramienta de primera línea fantástica para gestionar la carga durante la actividad.
Esto permitiría personalizar la intervención. En lugar de una solución única para todos, tendríamos un enfoque a medida. Se optimizaría la rehabilitación y, sobre todo, la prevención. Sin duda. Pasaríamos de una solución genérica a una estrategia adaptada a la biomecánica individual de cada joven deportista. Y ese es siempre el camino. Detallado. Para quienes quieran explorar toda la metodología y los datos, recomendamos encarecidamente leer el artículo original. Una vez más, es Quantitative Analysis of Quadriceps Forces in Adolescent Females During Running with Infrapatellar Straps. Es un gran ejemplo de cómo la tecnología de simulación nos está permitiendo responder preguntas clínicas que hasta hace muy poco eran imposibles de abordar con este nivel de detalle. Y para no perderse futuros análisis en profundidad como este, que desmontan mitos y nos acercan a la ciencia que hay detrás del deporte y la salud, no olviden seguir el canal y activar las notificaciones.